De manera meticulosa y con rigidez comprenderemos cómo va el mundo y qué depara para cada uno de nosotros. Lo que pasa en el mundo por MDO Radio a continuación. Una nueva jornada de análisis internacional, una nueva jornada para conocer lo que pasa en el mundo por aquí, por MDO Radio Podcast. Feliz tarde para todos. Los saludamos. En la dirección de la emisora, Miguel de Oliveira. En los controles, Jaylin Acevedo. Y quien habla para ustedes como todos los martes y jueves de 5 a 6 de la tarde, hora de Caracas, Venezuela, Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. Y empezamos nuestro programa de hoy, 19 de agosto, haciendo publicidad y hablando del equipo de Policreativa Consultores. Insistimos, sigan a Policreativa Consultores, visiten su página web, estén pendientes de las redes por múltiples razones. Primero, para que conozcan esta vertiente analítica, generadora de contenidos que tiene para ustedes Policreativa Consultores. Muchos de los contenidos que colocamos en nuestras redes sociales sirven también de insumo para el programa. Ahí se generan algunos análisis, hay información y ustedes nos piden que profundicemos y nada mejor que hacerlo en nuestro espacio, en lo que pasa en el mundo por MDO Radio Podcast. Pero además de eso, mantiene Policreativa Consultores y es bueno que revisen esos servicios de atención pormenorizada, particular, dirigida a cada uno de ustedes para cubrir sus necesidades. Y además tenemos el ejercicio formativo, los cursos en distinta modalidad, con distinto temario, pero algo fundamental, con los mejores profesores, con el perfil curricular adecuado a sus necesidades y con el aval del Centro de Extensión Profesional de Fases de la Universidad Central de Venezuela. Es decir, que cuando usted termine su curso, no solo tendrá unas herramientas que le permitirán entender lo que pasa en el mundo, sino además de eso va a tener un certificado que está avalado por la Universidad Central de Venezuela a través del Centro de Extensión Profesional de Fases, Policreativa Consultores, asesorándolos, formándonos, acompañándolos y haciendo de toda esta realidad un entramado del que ustedes puedan sacar provecho. Policreativa Consultores. Bueno, no estamos hoy en el estudio de MDO Radio en Caracas, Venezuela. Seguimos en Bogotá, Colombia. Bogotá, una ciudad 2.600 metros más cerca de las estrellas. Pero quisimos sacar nuestro programa la tarde de hoy porque habíamos cerrado el programa de la semana pasada, del jueves, diciendo que hoy tendríamos resultados de las elecciones en Bolivia. Entonces vamos a empezar por ese tema que nos va a llevar buena parte del programa. Y es que aún no hay resultados consolidados, pero sí hay ciertos avances, hay sondeos a boca de urna que han publicado y eso nos permite ya tener una tendencia. Y empezamos con una pregunta: ¿quién ganó la primera vuelta de las elecciones en Bolivia? Yo diría que más bien podríamos decir quién perdió. Y a lo mejor ustedes que son acuciosos, que siguen el programa, que están atentos con las diferentes informaciones, nos dicen que perdió Samuel Doria Medina, a quien las encuestas daban como el probable ganador, no en primera vuelta, pero sí de la primera vuelta. Y resulta que no, que el gran perdedor de todo esto es el eje de las encuestas. Vuelven a perder las encuestas porque efectivamente habían hablado en algún caso de un empate técnico entre Samuel Doria Medina y Jorge Quiroga. Y resulta que quien queda de primero, según los sondeos a boca de urna, es Rodrigo Paz. Rodrigo Paz es senador a la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, es un hombre de trayectoria política, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora y candidato del Partido Demócrata Cristiano, no porque él sea un demócrata cristiano como tal, sino como él mismo manifestó, porque este partido le dio el aval para que él pudiese concurrir a las elecciones. Entonces, contra todo pronóstico, Rodrigo Paz gana la primera vuelta electoral con un porcentaje cercano al 31,7%. En segundo lugar queda Jorge Quiroga, el expresidente Tuto Quiroga, en este caso con la Alianza Libre, que obtendría el 27,2%. Samuel Doria Medina, quien insistimos se perfilaba como el ganador
de la primera vuelta, queda en el tercer lugar con el 19,6% de los votos. Andrónico Rodríguez, el presidente del Senado, considerado durante mucho tiempo el delfín político, el sucesor de Evo Morales, y en este momento enfrentado al expresidente, obtuvo el 8,2%. Manfred Reyes Villa, figura fuerte en Cochabamba, un hombre de bastante tradición política y que incluso ha buscado la primera magistratura en diversas ocasiones, consiguió el 7,1%. Eduardo del Castillo, el candidato del MAS, que además tenía que cargar con la presión y el desprestigio que ha implicado la gestión del actual gobierno que preside Lucho Arce, obtuvo el 3,2%. Johnny Fernández, alcalde de Santa Cruz de la Sierra, el 1,5%. Y Pavel Aracena, de la otrora fuerte Acción Democrática Nacionalista, un partido político que llevó a Hugo Banzer a la presidencia, apenas el 1,4%. Ahora se hacen ustedes una pregunta: ¿qué pasó con el voto en blanco y qué ocurrió con el voto nulo? Un detalle importante en este escenario: los votos blancos y nulos no se suman a eso porque son votos no válidos. Por lo tanto, ya habíamos advertido que el llamado de Evo Morales y de algunos otros actores a votar nulo o a votar en blanco en realidad tenía una carga política, pero no tenía una incidencia real en el sistema como sí puede tenerla en el escenario colombiano. Pero los votos en blanco y los votos nulos alcanzarían una cifra, según los sondeos, cercana al 21%. Hay un voto blanco y un voto nulo tradicional en Bolivia, pero aquí hay un crecimiento bastante acentuado, que no puede decirse que sea porque Evo Morales mandó a votar en blanco o a votar nulo, sino que hay un repudio y un descontento frente a la forma en que se hace política en Bolivia. En todo caso, aquí hay una gran novedad, y es que como ninguno de los candidatos consiguió el 50% más uno de los sufragios, ni logró conseguir el 40% y sacar una ventaja de por lo menos 10 puntos a su inmediato competidor, entonces tendremos que ir a una segunda vuelta que será el 19 de octubre. Ahí se medirán Rodrigo Paz contra Jorge Quiroga, un Rodrigo Paz que ya cuenta con el aval de Samuel Doria Medina. Samuel Doria Medina dijo que lo respaldaba porque había quedado de primero. Entonces allí se medirán los dos candidatos más votados y el presidente tomará posesión de su cargo el 8 de noviembre de 2025. Continuamos con esta edición especial de lo que pasa en el mundo por NDO Radio Podcast de hoy, martes 19 de agosto de 2025. Bueno, seguimos hablando del tema boliviano porque ha hecho mucho ruido la petición de algunos sobre el voto en blanco y sobre el voto nulo. Aquí hay un detalle: efectivamente siempre ha existido voto blanco y voto nulo. Lo que pasa es que en estos comicios hay un ascenso vertiginoso y uno puede pensar que Evo Morales va a tratar de llevar la temática hacia sus intereses, es decir, que la gente votó nulo o votó en blanco, dejó de marcar porque él dio la instrucción de que así fuese. Y efectivamente uno tendría que analizar con mucho cuidado, porque lo que pareciera esconderse detrás de esto es el hartazgo, el hastío hacia una forma de hacer política. Cuando preparábamos con producción el programa y hacíamos un recuento de la temática electoral, todos estos nombres son recurrentes. Evo Morales es un personaje del pasado boliviano. Samuel Doria Medina es un personaje del pasado boliviano. Lo mismo que Jorge Quiroga. Son actores, Manfred Reyes, que están permanentemente en la historia electoral de Bolivia, como si no hubiese absolutamente más nadie, como si ningún actor pudiese evocar, transmitir alguna sensación, alguna idea de novedad dentro de esa estructura. Y podría ir por allí la línea de ese voto en blanco, ese voto nulo, un repudio hacia la forma en que se están haciendo las cosas en el país.
Pero en todo caso sí hay un ascenso, un voto nulo, un voto en blanco que se movió en procesos anteriores entre un 4, un 5, un 6%, y aquí puede llegar hasta un 21% al momento de sumar votos blancos y votos nulos. Nosotros hacíamos un ejercicio con el departamento que al momento de hacer el análisis era el único que tenía la totalidad del conteo concluido, que es el departamento de Oruro. Allí en ese departamento gana Rodrigo Paz las elecciones, lo sigue Jorge Quiroga, Andrónico Rodríguez en el tercer lugar, Samuel Doria Medina en el cuarto, Manfred Reyes en el quinto, Eduardo del Castillo en el sexto, y posteriormente quedó el candidato de la Acción Democrática Nacionalista, que Pavel Aracena Vargas, que no obtuvo muchos votos allí, y por debajo Johnny Fernández. Pero cuando uno coloca el voto en blanco y se lo suma al voto nulo en un ejercicio que no tiene más allá que hacer un bosquejo gráfico, porque no tiene una incidencia cierta en el sistema, uno consigue que al menos en el departamento de Oruro los votos en blanco sumados a los votos nulos superan al segundo lugar. Entonces, si nosotros personalizáramos votos en blanco y votos nulos, les pusiéramos las características humanas, los convirtiéramos en personas y los hubiésemos transformado en candidatos, ese candidato hubiese quedado en el segundo lugar en el departamento de Oruro. Entonces, eso es un tema que hay que considerar, porque aunque no tiene una incidencia real, sí es un llamado de atención que tiene que darse en el sistema. A esa variable yo he insistido mucho al respecto, incluso tengo algunos análisis cortos en el TikTok de Policreativa Consultores que hay que prestarle atención, porque pareciera un campanazo del sistema, un sistema que llama o sobre el que la gente llama urgente a unas reformas y a unos virajes. El caso del MAS, que es el partido que todavía es gobierno en Bolivia con Luis Arce, ahí se vivió un proceso de quiebre, de ruptura, unas enormes discrepancias entre Arce y Evo Morales que termina costándole el poder y la opción real no solo a la llamada izquierda boliviana, sino también al MAS como partido que queda muy mal parado dentro del sistema electoral. Ahora empiezan también, ya tenemos quiénes serían los candidatos que van al balotaje, a la segunda ronda. Tendremos también ya algunos sondeos sobre el Senado. El Partido Demócrata Cristiano, partido que apoyó a Rodrigo Paz, un detalle con esto, Rodrigo Paz no es demócrata cristiano. De hecho, él dijo que le agradecía al partido que le dio el aval para poder concurrir. Pero este partido tendría 15 senadores y sería la primera fuerza en el Senado boliviano. La segunda fuerza la tendría el partido que apoyó, o la organización que terminó apoyando a Jorge Quiroga. Allí también habría la Alianza Libre, también tendría protagonismo a nivel de Senado, con una posibilidad de una representación también numerosa. Tendría 12 escaños. La Alianza Unidad de Samuel Doria Medina lograría 8 senadores. El partido APB Súmate de Manfred Reyes Villa tendría un senador. Es decir, desaparece el MAS del Senado. Y según algunos conteos que se han hecho, algunas proyecciones, el MAS tendría un diputado en Bolivia. Una debacle absoluta que tiene que llevar evidentemente a un reacomodo y a una transformación interna de esa organización para ver qué es lo que está ocurriendo. Ahora, gane quien gane la segunda vuelta, aquí por supuesto hay mucho de proyección, de análisis y surgen puntos de vista encontrados. Yo por ejemplo creo que Rodrigo Paz tiene la primera opción porque logró un discurso de no venderse como un hombre de la revancha, como sí pueden percibir algunos sectores a Jorge Quiroga y podían percibir a Samuel Doria Medina. Además de eso, Rodrigo Paz fue acompañado como compañero de fórmula de un policía retirado, el capitán Lara, que hasta cierto punto llega a algunos sectores, es un hombre muy metido en redes sociales, sectores a los que no les llega Rodrigo Paz, pero aquí ya empiezan a verse diferencias que sin haber llegado al poder
pueden terminar de pasar factura. Por un lado el presidente y por el otro el vicepresidente. Entonces hay que esperar finalmente el conteo definitivo que pase. Yo le pondría la lupa a la variable voto nulo, voto en blanco, no porque tenga incidencia en los resultados, no va a cambiar a lo mejor la posibilidad de que haya una segunda vuelta, o no va a afectar un orden establecido, pero sí va a generar ruido y va a provocar que surjan discusiones sobre lo que debe hacerse con el sistema boliviano. Porque en el fondo lo que uno está percibiendo es lo que nos dice Claudia Arce en una canción. Este es el mismo guión. Bueno, ella canta el mismo guión y pareciera, yo no sé si es el mismo guión el que estamos viendo en la política boliviana, pero al menos los mismos actores y personajes sí. Evo Morales, Manfred Reyes, Samuel Dora Medina, Tuto Quiroga. Bueno, habría que buscar entonces otro guión con unos actores que le lleguen a Bolivia, porque se nota que hay cansancio en torno a la manera en que se vienen haciendo las cosas. Mismo guión con Claudia Arce y regresamos aquí a lo que pasa en el mundo por MDO Radio Podcast. Regresamos a esta emisión especial de lo que pasa en el mundo por MDO Radio Podcast de hoy 19 de agosto de 2025. Recuerden, no estamos en los estudios de MDO en Caracas, Venezuela, porque estamos en Bogotá. Estamos todavía por acá, pero no queríamos dejar pasar la oportunidad de hacer el programa la tarde de hoy para hablar de temas que tratarlos posteriormente mejor no pierden el énfasis, no pierden la vigencia, pero pueden ir apareciendo otros factores que nos obligarán evidentemente a desarrollarlos más adelante. Entonces estamos aquí en Bogotá, pero saliendo y hablando con ustedes. De todas formas, tienen tareas. Sigan las cuentas de Instagram, sigan @MDO Radionet, que es la cuenta de MDO Radio. Sigan mi cuenta de Instagram particular, @LuisDaniel2501. Sigan la cuenta de Policreativa Consultores, @Policreativa Piso Consultores. Suscríbanse al canal YouTube de MDO Radio. También activen las notificaciones, porque cuando estemos en el estudio y cuando nuestros compañeros además en la emisora estén transmitiendo, les avisará y ustedes estarán como cuando estamos allí en el programa, están con nosotros como si estuviesen frente a frente en el estudio. Y además los invito a que sigan mi canal Telegram, allí también están los programas, @LuisDanielAlvarezV Radio. Luis Daniel Álvarez con Z al final y B pequeña, la B de Vanegas, que es mi segundo apellido, radio, @LuisDanielAlvarezV Radio. Bueno, canales y formas de mantenernos en contacto y en comunicación. Y antes de seguir con la temática, hacemos publicidad y hablamos del equipo de Policreativa Consultores que los guía, los forma, los acompaña, siempre con los mejores profesores, con los perfiles curriculares adecuados a sus necesidades y con el aval del Centro de Extensión Profesional de Fases de la Universidad Central de Venezuela, el CEP de Fases de la UCB. Diversas razones y motivos para que se forme con nosotros. Policreativa Consultores, haciendo de la formación, del análisis, del acompañamiento, un ejercicio que necesita ser adecuadamente construido, diseñado, comunicado, ejecutado y, algo muy importante, aprovechado por cada uno de ustedes. Policreativa Consultores. Bueno, dejamos la realidad boliviana y nos vamos a hablar de Estados Unidos, Rusia y Ucrania. La semana pasada fue noticiosa por un encuentro en Alaska entre los presidentes Putin y Donald Trump. Vimos un encuentro, un acercamiento con una gran camaradería, un Putin muy hábil en el trato, en la manera de abordar a Trump. Un Trump que incluso en el lenguaje corporal mostraba cierta afinidad hacia Putin. Nada que ver con aquella visita que habíamos visto de Zelensky a la Casa Blanca, donde prácticamente fue expulsado después de que fue arrinconado, una encerrona entre Donald Trump y el vicepresidente Vance, pero aquí fue totalmente distinto. Sin embargo, no llegaron a nada y algunos indican que aquí puede haber una situación que perjudique el propósito de Trump. Trump tiene la idea de venderse como el gran hombre de la paz en el mundo,
Él quería incluso salir de allí con un acuerdo y dijo que no había sido posible, que hubo grandes avances. Después dijo que no se había conseguido un cese al fuego y cada uno terminó yendo por su lado. Vladimir Putin aprovechó incluso un ejercicio mediático de visitar un cementerio donde hay soldados de la Unión Soviética, entonces les rindió tributo, siempre buscando Vladimir Putin ser el hombre sobre el cual gire todo el proceso comunicacional. Pero hubo posteriormente otra reunión y fue un encuentro del presidente Zelensky en la Casa Blanca, pero esta vez Zelensky no fue solo, llevó un contingente, a lo mejor para evitar que lo regañara Trump o que lo menospreciara nuevamente. Entonces fue acompañado del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, del presidente de Francia, Emmanuel Macron, del presidente de Finlandia. Además estuvo el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y además los jefes de gobierno del Reino Unido, Keir Starmer, de Italia, Giorgia Meloni, el canciller alemán, Friedrich Merz. Bueno, ya habíamos hablado de la presencia del presidente Macron de Francia también. Entonces acompañaron a Zelensky, vimos a Trump recibiendo al presidente ucraniano en la puerta, incluso bromearon de alguna forma, probablemente Trump le hizo algún comentario sobre la vestimenta, allí se rieron, después hubo un encuentro privado, los invitados, distinguidos invitados, como dijo Trump, que era la delegación que acompañó a Zelensky, no entró a una parte de la reunión. Allí se habló, Trump se comprometió a ciertas condiciones a favor de la existencia de Ucrania y en medio del encuentro sí había, si se quiere, una medida, un acercamiento con los otros líderes. Allí estaban conversando entre todos para ver qué se podía hacer, cuál era la valoración ucraniana, y Trump interrumpió para conversar con el presidente Putin, una llamada, atender o hacerle una llamada telefónica, porque la idea de Trump es sentar a Putin y a Zelensky para ver si finalmente se puede conseguir algún acuerdo de paz, ojalá que ponga fin a una guerra que es una guerra mucho más larga de la que todas las partes creen o habían creído, y donde se termina dando un escenario de atropello, de abuso, de desolación para los seres humanos. Esto es lo más grave, los atropellos a las poblaciones civiles por las apetencias de poder de Rusia y por el manejo que hace también el presidente ucraniano. Entonces ojalá esto pueda llegar a algo. Pareciera que Rusia está dispuesta a entenderse a otro nivel con el tema de Ucrania. Rusia ha sido enfática en las peticiones que tiene. Ucrania mantiene su idea de querer acercarse a la OTAN, a la Unión Europea. Rusia dice que esto no está contemplado. Entonces Trump trata de mediar de alguna forma, ofreciendo que haya condiciones para que Ucrania siga. Algunos voceros del entorno de Trump, Marco Rubio por ejemplo, han tratado el tema, dicen que Ucrania tiene que ceder, que Rusia tampoco se puede llevar todo, pero yo me quedo con una frase de Pedro Sánchez, el presidente de gobierno de España, que dice que no se puede poner fin a una guerra injusta con una paz injusta. Porque uno dirá, bueno, si se llevan los rusos todo, entonces ¿para qué hubo guerra? ¿Por qué las muertes? ¿Por qué la destrucción? ¿Para qué la desolación? Entonces tiene que haber un entendimiento y uno espera que llegue la paz, pero que llegue una paz con justicia. Bueno, todo esto hace recordar los días de la Guerra Fría, de la que hemos hablado incluso aquí en Lo que pasa en el mundo por MDO Radio Podcast. Incluso dedicamos un programa en algún momento, una edición especial, para ver si hay una revisión de la Guerra Fría, y una Guerra Fría con otros parámetros, ya no ideológicos, sino de expansionismo. Yo creo que nada mejor que escuchar a Sir Elton John, el gran Elton John, con Nikita. Y regresamos porque nos quedamos también con Donald Trump y la reunión con los líderes de Azerbaiyán y de Armenia por otro, yo coloco entre comillas, acuerdo de paz, y ojalá la realidad nos lleve a quitarles las comillas y tener una paz duradera entre Armenia y Azerbaiyán. Ya regresamos a Lo que pasa en el mundo por MDO Radio Podcast.
Continuamos con lo que pasa en el mundo por NDO Radio Podcast. En esta última parte surge, incluso les había dicho que, la última parte del programa de hoy, antes de las conclusiones, eso sí, pero les había dicho que hay una realidad y que nos quedábamos con Trump en la Casa Blanca. Hay una pregunta que dicen algunos que pareciera estar cobrando cierta insistencia en la posibilidad de nominar a Donald Trump al Premio Nobel de la Paz. Y la gente se pregunta, ¿es factible que se lo den? Yo creo que aquí hay que hacer una revisión. Que nominen a una persona al Premio Nobel puede ocurrir. Uno ve cantidad de nominados, personajes que aparecen de un lado a otro y tienen un padrino, un aval, una madrina que logra llevarlos a una nominación. Ahora, de allí a que se lo ganen es otra historia bastante fuerte. Yo creo que Trump no puede ganarse el Premio Nobel por múltiples razones. Cuando a mí me hablan de que Trump es un hombre que puede ganarse el Premio Nobel porque está mediando, entre comillas, en la crisis entre Rusia y Ucrania, yo recuerdo perfectamente lo que ocurre dentro de los Estados Unidos con el trato a los migrantes. Y lo hemos manifestado en otros programas, lo hemos conversado en lo que pasa en el mundo por NDO Radio Podcast. Todo gobierno tiene derecho a tener las políticas públicas, los ejes, los lineamientos que considere fundamentales. Lo que no debe es violentar, violar, menoscabar los derechos humanos, que es lo que pareciera estar ocurriendo en Estados Unidos con el tema migratorio. Cuando uno ve la forma en que se trata a los migrantes que los buscan a la salida de las audiencias sobre su estatus migratorio y los llevan y algunos los mandan a sitios de reclusión donde no se cumplen estándares de dignidad, de tranquilidad, de humanidad, o los terminan trasladando a cárceles en El Salvador, e incluso les quitan el derecho a recurrir la decisión donde les están negando la solicitud. Entonces, frente a eso, yo puedo decir que una persona que aspire a un galardón como el Premio Nobel de la Paz no puede tener prácticas así. Algunos dicen, bueno, pero también hay un intento, esa presión de Trump para pacificar al sudeste asiático, Camboya, Tailandia. Entonces, pero también existe una realidad que es la realidad de Gaza, donde Trump ha manejado esa coyuntura de una forma muy torpe con su aliado, su socio, su persona, vamos a decir su referente en el Medio Oriente, que es Bibi Netanyahu, Benjamín Netanyahu. Yo creo que hay que ver una integralidad. Pero algunos alegan eso. Ustedes dirán, ¿por qué, Luis Daniel, la introducción para tratar este último bloque? Porque se está presentando también y ponen como ejemplo la firma del acuerdo entre Azerbaiyán y Armenia para poner fin a un conflicto que tenía décadas. Entonces se presentaron en la Casa Blanca el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev. Aliyev es hijo del hombre todopoderoso de Azerbaiyán. Él también ahora ha heredado el poder de su padre y es una figura fundamental de la política de ese país, un país con unos estándares de respeto a los derechos humanos, de democracia, por supuesto mínimos, y se reunió allí con Nikol Pashinyan, que es el primer ministro de Armenia, y ahí con Donald Trump de anfitrión firmaron un acuerdo de paz. Allí el establecimiento o el eje central para conseguir esa paz es la creación de una zona de tránsito que pasa por Armenia, donde Azerbaiyán incluso tiene posibilidad de desarrollar, y según dijo la vocera de la Casa Blanca, la portavoz Anna Kelly, a esa zona se le va a llamar Camino Trump hacia la paz y la prosperidad internacional. Entonces eso va a estar allí. Vimos una foto, un Trump sonriente con los dos representantes, el presidente de Azerbaiyán y el primer ministro de Armenia, donde además se dijo que tanto Azerbaiyán como Armenia tienen que firmar una carta conjunta donde soliciten formalmente a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa que disuelva el grupo de Minsk, un grupo creado en 1992 para mediar entre los dos países. Algunos preguntan, bueno, ¿qué obtiene Armenia de este acuerdo? Y algunos dicen la ventaja, el guiño, la cercanía con los Estados Unidos. Pero quedan temas pendientes que hay que terminar de examinar. Por ejemplo, el enclave, la región del Nagorno-Karabaj, que
ahí hay una disputa desde hace mucho tiempo. Se había logrado avanzar hacia un acuerdo de paz entre Azerbaiyán y Armenia, pero ahí falta que se termine de revisar la situación porque Azerbaiyán presiona a Armenia para que haga una reforma constitucional porque alega que la constitución armenia le hace daño a los intereses de Azerbaiyán. Armenia ha hablado que va a hacer una modificación, que puede pensarse en un referéndum para el 2027, pero hay una división en Armenia porque algunos creen que les han quitado un territorio que les pertenece. Entonces, la imagen de un Trump, por supuesto, toda paz es necesaria, pero toda paz con justicia. Ahora, ¿qué beneficio tiene Estados Unidos de esto? ¿Es Trump el que quiere que le den el premio para venderse como el gran pacificador del mundo? ¿O es un hombre que sí tiene verdadero interés en que se consiga una estabilidad? ¿Terminará siendo la región estable? Bueno, eso está por verse. Uno hace votos porque ese acuerdo de paz se concrete, se avance en él, pero que se haga con justicia. Y yo creo fundamental involucrar a otros actores en el seguimiento más allá de Trump, que pareciera que lo que quiere es que todo gire en torno a su figura. Bueno, antes de las conclusiones podremos escuchar algo de música y escuchar a Charles Aznavour. Charles Aznavour es un cantante emblemático, un hombre francés pero de origen armenio. Sus padres son armenios, personas que huyeron del genocidio armenio, y él nació en Francia. Sin embargo, le fue entregada ya al final de su vida la ciudadanía armenia y terminó siendo embajador de Armenia en Suiza. Entonces yo creo que nada mejor que escuchar a Charles Aznavour, que además fue un gran promotor de la identidad de Armenia, con una versión en francés de Yo te daré calor. Escuchamos al gran Charles Aznavour y regresamos con nuestras conclusiones, con las conclusiones de nuestro programa de hoy, 19 de agosto de 2025. Ya regresamos con las conclusiones de lo que pasa en el mundo por MDO Radio Podcast. El gran Charles Aznavour, hombre emblemático, que siempre su voz, su melodía, sus canciones, su romanticismo sirven para calmar ciertas angustias y afrontar con una sonrisa la realidad. Así que bueno, nada mejor que esa versión. La hemos oído en español, Yo te daré calor, aquí en francés. Bueno, conclusiones de nuestro programa de hoy, 19 de agosto de 2025. Hablamos del tema boliviano. Bolivia con muchas incógnitas, muchas sorpresas, lo inesperado del triunfo de la primera vuelta, no en primera vuelta, pero sí ganó la primera vuelta Rodrigo Paz con las banderas del Partido Demócrata Cristiano, y se enfrentará en una segunda ronda a Jorge Quiroga, Tuto Quiroga, el expresidente, que en este caso fue con las banderas de la Alianza Libre. La sorpresa es la derrota de Samuel Doria Medina, el hombre que se pensaba ganaría y pasaría a la segunda ronda de primero, y resulta que queda, según los conteos preliminares, en el tercer lugar. Está en medio de eso la incógnita de la suma de votos nulos y votos en blanco, que si bien no tienen una incidencia real en el sistema, sí van a marcar el devenir político y pueden dar, yo diría, armas o discurso a un personaje que va a tratar de cobrar todo esto, que es Evo Morales. Evo Morales va a insistir que el voto nulo y el voto en blanco se debe a su llamado, cosa que no es del todo cierta. Hay un alto caudal, un elemento fuerte que indica que sí hubo un llamado de Morales y algún sector lo acató, pero todos los votos nulos dependen de él. Yo diría que no. Pero él va a tratar de sacar provecho a eso y va de una vez a enfrentar al ganador. Quien gane las elecciones en Bolivia, sea Rodrigo Paz, sea Jorge Tuto Quiroga, la va a tener complicada, no por el tema parlamentario, sino por la presión de calle, que en eso Morales, disminuido y todo, sigue siendo muy hábil. La manera de los bloqueos, las trancas de vía, y eso puede complicarle la existencia, y además la existencia del gobierno, y además un Morales que no tiene competidores o gente que pueda salir a confrontar su espacio, porque Andrónico Rodríguez quedó muy mal parado, Eduardo del Castillo una votación exigua,
y el presidente Lucho Arce sale por la puerta de atrás. Entonces ese tema tenemos que hacerle seguimiento. Después hablamos de otro asunto que también debe permanecer en la agenda de forma latente, que es la paz entre Rusia y Ucrania. Primero, la reunión en Alaska entre Trump y Putin, en la que aparentemente no se llega a nada, y luego el encuentro en la Casa Blanca de Zelensky y Trump, con una cantidad además de invitados que decidieron acompañar a Zelensky para respaldar una Europa unida que exige estar en las discusiones que se den en torno al futuro ucraniano. Y un Trump, yo creo que en un momento intentando convertir esto en su momento, con los focos de las cámaras, las luces allí junto a él, en una especie de estudio, de escenario, de puesta en escena, diciendo que él quiere sentar a los rusos y a los ucranianos para llegar a un acuerdo. Y finalmente el otro acuerdo también con un Trump que no perdió ocasión de insistir que él era el artífice de eso y que a él le habían garantizado que ellos no van a confrontar o no van a pelear más, que fue este acercamiento entre Azerbaiyán y Armenia para poner fin a una escaramuza, una guerra, una controversia que tiene décadas. Sin embargo, quedan en el tapete preguntas, temas abiertos que no se han abordado. Vamos a ver hasta dónde puede Donald Trump, que insiste con que él merece el Premio Nobel de la Paz, hacer seguimiento a todo esto. Bueno, hacemos publicidad, recordamos que hemos llegado a ustedes por cortesía del equipo de Policreativa Consultores. Fórmese, adquiera las herramientas necesarias con los mejores profesores, el perfil curricular adecuado y el aval del CEP de Fases de la Universidad Central de Venezuela. Policreativa Consultores, haciendo de la comunicación, del análisis, de la formación, un conjunto de elementos que ayudarán a que usted aborde de la mejor manera la realidad. Policreativa Consultores. Recuerden seguir a la radio, a MDO Radio en Instagram, @MDORadioNet. También sigan nuestra red particular, nuestras redes, el Instagram, @LuisDaniel2501, el Instagram de Policreativa Consultores, @Policreativa_Consultores. Suscríbanse al canal YouTube de MDO Radio Podcast. Activen las notificaciones, participen allí con nosotros, sigan además la página web de la radio para que estén permanentemente con nosotros acompañando la oferta musical, los distintos programas que tenemos para ustedes. Bueno, y atentos también, Miguel de Oliveira tiene un curso de contabilidad básica. Pidan información en las redes de la radio, pregunten, porque siempre es útil esa herramienta de ver cómo podemos avanzar en el criterio financiero de una forma básica para ir labrando un camino también que nos ayuda adquiriendo unas herramientas necesarias. Entonces es importante ese curso de nuestro director Miguel de Oliveira. Bueno, síganos también en nuestro canal Telegram, @LuisDanielAlvarezD Radio. Allí van a encontrar los programas. Bueno, nos vamos en la dirección de la emisora Miguel de Oliveira. En los controles, Jaylin Acevedo. Y quien habló para ustedes, como todos los martes y jueves, de 5 a 6 de la tarde, hora de Caracas, Venezuela, Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. Bueno, nos escuchamos el próximo jueves. Yo sigo aquí en Bogotá, no estaré tampoco en el estudio, pero la dinámica exige que estemos juntos, que nos acompañemos el jueves, porque vamos con otras informaciones y vamos a ver lo que pasa en el mundo por MDO Radio Podcast. Feliz tarde para todos y continúen con MDO Radio. Saludos.